se supone que antes en los pueblos pues no habían bancos y si habían no se confiaba en ellos, ¿no? Por lo mismo de que tendían a ser robados o no confiaban simple y sencillamente en que dinero estuviera a salvo, ¿no? En su dinero estuviera a salvo. Entonces, lo que hacían las personas era guardar su dinero en ollas, vasijitas de barro. Entonces, pon tú que por brujería, por lo que tú quieras, encomendaban a ese barro, o si la persona era muy tacaña y moría y no consiguió sacar su dinero o se le olvidaba, pues tiene como esta energía residual negativa en donde un espíritu lo protege de cierta manera. Y se supone que si bien no pudo disfrutar el dinero en vida, el espíritu tiene el derecho de decidir a quién le entrega ese dinero. Entonces es muy común que aquí le llaman que chille el muerto. Se supone que si de repente en tu casa, sí, ya sé, así es el nombre, mira, yo no se lo puse. Oye, como que te está chillando el muerto. Que te está chillando el muerto, tú con tu desodorante, ya. Está chillando el muerto, ya no es la ardilla, así de mal huele. Así de cabrón huele, a putrefacción y dolor. Está chillando el muerto, pero... Está chillando, pero Bueno, no, digo que se supone que cuando tú escuchas eso y lo escuchas cerca o se te aparece una persona en determinado lugar, o en este caso una flama, de hecho la mayoría de los muertos te dan la señal de que hay dinero con una flama que sale del suelo. Después pues tú puedes encontrar una explicación lógica que son ciertos tipos de gases que se liberan y con una chispa o con cualquier cosa pues prenden, ¿no? Pero en este caso, pues sí, hablando de cosas sobrenaturales y si nos enfocamos a algo más esotérico, se supone que es el muerto indicándote dónde enterró sus tesoros. Y una de las historias que me pasó es que mi abuelita está enterrada en un cementerio, pero alejado, en otro pueblito. Ese todavía sí es pueblito. Está como a 30 minutos de donde yo vivo. Mi mamá acostumbraba a ir cada 8 días para limpiar, para podar, para lavar las tumbas, para ponerle velas, incienso y ponerle flores. Entonces, en una de las tantas faenas que estábamos haciendo, estábamos retirando la maleza con unas palas. Estábamos trabajando en esto cuando de repente mi mamá y yo nos volteamos al mismo tiempo, no sabemos por qué, como si alguien nos hubiera hablado, en ese momento no sabemos, volteamos los dos y del suelo, de una de las esquinas de la tumba, sale una llama, pero no era una llama chiquita o algo así, era una llama que literalmente salía del suelo, del mismo modo que salió de inmediato, entró, o sea, solo fue como una ráfaga. Mi mamá y yo nos quedamos así como de, ¿viste eso? ¿Qué fue eso? O sea, ¿por qué salió una llama del piso y nosotros así bien choqueadas, no? Ajá, así como, oye, ¿sí viste la llama de fuego que acaba de salir del piso? Sí. ¿Normal? No. ¿Deberíamos preocuparnos? Sí. Tal vez. Tal vez. Entonces nos quedamos así como de, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Llamamos a los bomberos? ¿Al encargado del panteón? O a un padre. Padre, pues se supone que los panteones son tierra santa. Son tierra santa, son tierra consagrada. Por eso no dejan que las personas, por ejemplo, que no estén bautizadas o que hayan cometido suicidio antes, se entierren. Porque Pero se supone... es que también sé que la tierra de panteón se usa mucho en brujería. Sí. De hecho, sí. De hecho, es un tanto irónico que sea tierra sagrada, tierra que ha sido bendecida, por así decirlo, consagrada, sea utilizada justamente para fines no tan santos. Pero recuerda que muchos de nuevo, ves que hay dos tipos de satanismo, el que se supone que solo es la palabra satán como adversario y quiere decir cualquier persona que sea atea y que no crea en Dios o que no crea en ningún tipo de religión ni de ser místico que sea más poderoso. Y está el satanismo que es como, fue más involucrado en el medievo, que hablaba que los satanistas eran personas que adoraban al diablo, que hacían rituales. Bueno, en este caso, este tipo de satanismo, que es más esotérico, recuerda que utiliza elementos religiosos o santos en forma de burla. A la inversa, por así decirlo. Ajá, exacto, para burlarse de Dios. Entonces, pues sí tiene algo de sentido que utilicen Tierra Santa, porque es una forma de burla del descanso eterno que se supone que les debería de dar a las personas muertas y que fueron bautizadas y que están en la religión católica. Entonces, pues sí tiene algo de coherencia, ¿no? Claro. Entonces,
la verdad es que hay una leyenda, y eso lo tenemos también muy bien sabido en los pueblos, que hay de dos sopas. Si el muerto realmente es bueno y realmente quiere que tú tengas el dinero, te lo muestra, tú lo puedes sacar y pues ya, ¿no? Vives feliz y rica. Pero hay otra teoría, y esa es la más escabrosa. Si tú le cuentas a una persona que vistes una señal de eso, y la persona no es la elegida por el muerto para que lo desentierres, una de dos: o cuando desentierra el dinero, la persona cae muerta, que puede ser explicada, te digo, la llama, traté de yo de darle una lógica, y pues la llama, pues hay ciertos gases en la tierra o en las personas que están fallecidas que son inflamables. Entonces, pudo haber sido que nosotros, escarbando la maleza y escarbando las tumbas, pudimos haber liberado por accidente uno de esos gases, y por lo del sol, por un pedazo de botella, una chispa cualquiera, se prendió, ¿no? Se supone que cuando una persona saca el dinero, si no es la elegida, una de dos: o el dinero se convierte en arena o tierra, o la persona cae muerta. Una de las explicaciones porque dicen que hay leyendas que sí han pasado, es porque pues el metal genera ciertos gases que pueden ser tóxicos. Entonces la persona, cuando lo saca o lo libera sin ningún tipo de protección, pues obviamente se envenena y muere, ¿no? Lógico. Ajá. Pero unos dicen que es porque el muerto se enfurece y toma tu vida por el hecho de haber desenterrado algo que no era para ti. Otra cosa es que el muerto en sí puede ser una persona no muy buena, y lo que quiere es que pues te mueras al desenterrar el dinero. Entonces la cosa es que pues somos un poco precavidas, te digo, si bien no somos así como de uy, seguramente si había dinero aquí, dijimos, pues mira, vamos a dejarlo por la paz, ¿no? Lo que sea que esté enterrado ahí, lo que sea que haya originado el fuego, va a seguir ahí. Entonces terminamos nuestra faena, igual rezamos, esperamos que no haya sido nada grave, y pues nos fuimos. Al poco tiempo de que esto pasó, hubo un escándalo en el panteón, en el mismo panteón donde está enterrada mi abuelita. Lo que pasó fue que algunos individuos en la noche, no sabemos, obviamente nadie sabe la versión, nadie estuvo ahí, solo hay conjeturas, un grupo de personas, o una persona, dos personas, quién sabe, empezaron a romper las tumbas y empezaron a escarbar alrededor. Y una de esas tumbas fue precisamente la de una de mis familiares, que fue de mi bisabuelita. La dañaron, empezaron a excavar alrededor, y hubo unas que literalmente las partieron por la mitad, o en los huecos donde estaban las flores los quitaron, no se sabe, y había muchas bolsas de plástico. Entonces, bolsas de plástico, como de esas de las que utilizan las camionetas de seguridad para transportar el dinero. Ah, ya. Ajá. Yo dije, ¿las de la horrera? No. Bolsas de plástico de esas donde guardan todas las cuentas. Ya, ajá. Analizando la situación, y fue muy gracioso, unos meses antes, aquí en donde vivo, hubo un robo. Robaron el banco. Lo que hicieron los ladrones fue que disfrazaron, compraron o robaron una camioneta de seguridad y se hicieron pasar por la camioneta de seguridad que iba a ir ese día. Entonces se salieron así súper impunes con 13 millones de pesos de un banco. What? Ajá, exacto. Entonces fue muy sonado porque pues fue un buen robo, ¿no? O sea, lo que sea de cada quien. Mira, no tuvieron que tener a nadie de rehén, armas ni las ocuparon, y les dieron el dinero, hasta lo cargaron, ¿no? Entonces la teoría, de nuevo, nada se comprobó, nunca se supo qué pasó ahí. Bien pudieron haber sido unos borrachos que en su delirio, en su alcoholismo, empezaron a romper nada más porque sí. Pero una de las teorías es que posiblemente las personas que robaron el banco escondieron el dinero en las tumbas, y que precisamente pues las rompieron porque habían enterrado ahí parte del dinero. Uh-huh. Vaya. Sí, te digo que hay cosas que dices, te lo juro que si alguien me contara las cosas que yo estoy contando ahorita, de ya pinche dramática, ¿no? O sea, te pasó de todo. Para mí que te estás inventando. Ajá. Manga, Exacto. Ajá, no, pero se los juro que es real. De verdad hay personas que vieron esto. Tengo testigos, tengo muchos testigos. Y pues sí. Son cosas que han pasado, que han estado ahí curiosescas. Bueno, pero por ejemplo, aún si... Bueno, en este caso fue por el fuego y la relación que hay entre las flamas en ciertos lugares y el dinero. Pero con respecto a lo de las tumbas,
hay muchas veces que gente para brujería utiliza partes de cadáveres o Claro. partes del cuerpo para hacer brujería, ya sea huesos, incluso ojos. Ajá, sí. De hecho, hay un post muy conocido de un famoso ilustrador. Es muy chido, véanlo, se llama Dan Yael. Pueden encontrar en YouTube como Dan Yael, y tiene algunos capítulos también de cositas sobrenaturales que se llama Historias de Nahual. Ajá. Bueno, un plus que tiene este ilustrador, que es muy chido, la verdad, chequen su página, está muy padre, es que él trabajó en la CEMEFO, me parece, ¿no? Sí, trabajaba en la CEMEFO. Entonces, pues, historias igual paranormales y de cosas así que le pasó, tiene muchísimas, tiene un buenísimo material. Sí, hay una historia muy, muy relacionada a esto acerca de que, pues sí, las personas utilizan cosas de muertos, partes de cuerpos para hacer brujerías o trabajos. De hecho, la tierra de panteón, o por ejemplo hay un trabajo que se llama que te entierran, que utilizan, es como una especie de vudú, porque utilizan un muñequito con ya sea tu cabello o objetos personales, y lo entierran en algunas tumbas, porque pues se supone que el muerto te lleva, ¿no? Que el muerto es el que provoca tu muerte. Entonces te empiezas a enfermar, los doctores pues no consiguen curarte, y te vas muriendo poco a poquito. Vaya. De hecho, dentro de las brujerías como que es una de las más agresivas, porque literal desean tu deceso. Algo ya, Sí, y algo sí. más extremista. Ajá, no hay nada, y creo que no hay nada más inhumano que el querer la muerte de otro ser humano. Claro. El buscar el perjuicio de un prójimo ya es una cuestión muy densa. Sí, claro. Entonces, de hecho se supone igual que si tú, por ejemplo, vas a un panteón, y te digo, son creencias, obviamente no significa que sean verdad, o cada quien tiene el derecho a tomarla como mejor le parezca. Una creencia es que si tú vas a un panteón, tienes que respetar lo que hay ahí, porque le pertenece a alguien. A pesar de que no esté vivo, hay un espíritu al cual le pertenece algo. Entonces, si tú robas, ya sea, no sé, que te metiste a una tumba y había un retrato, un ahumador, o había no sé, cualquier baratija ahí que te encontraste, te gustó y te lo llevaste, se supone que el muerto te sigue, te acompaña, se queda contigo hasta que tú devuelvas ese objeto a su verdadero dueño. A mí se me hace muy interesante el saber que como que hay fuerzas que desconocemos. No solo hablo de las fuerzas físicas, sino una fuerza espiritual, fuerzas espirituales o fuerzas místicas que no podemos explicar, que hay algo más grande todavía. Claro, sí. Y te digo, México de por sí tiene una cultura de creer en algo más allá de la muerte, ¿no? De hecho, por eso tenemos el Día de Muertos. Por mi parte es una festividad que me encanta. Creo que no hay ninguna otra festividad que me guste más Día de Muertos, porque rompe con todo protocolo natural. Generalmente tú ves a la muerte como algo que quita, como algo que es definitivo, que te separa de lo que quieres, de tus seres queridos, de tus mascotas, o sea, es el fin, ¿no? Pero en México el Día de Muertos es cuando la muerte no te quita, te regresa, aunque sea por una noche, a tus seres queridos. Y dependiendo de si creas en esto o no, por ejemplo, yo siento una conexión muy fuerte con las personas que ya no están conmigo. Y me han pasado cosas en Día de Muertos que también me han puesto en duda mi idea de que todo tiene una lógica, ¿no? La han puesto en duda, y han sido cosas bastante fuertecitas, debo decir. A ver, cuenta, ¿cómo qué? Sí, ya me quedé con la duda. Según íbamos a hacer este programa cortito. Bueno. Se van a quedar con la duda. Chale. Yo Bueno, me voy a quedar con la duda. Bueno, chiquillos, aquí termina el programa. Si quieren más, me dicen y les cuento la historia. Ok, no. Bueno. Punto y te digo qué historia sobrenatural que me ha pasado eres. Ajá, exacto. Punto y te digo qué historia sobrenatural que me ha pasado eres. Pues esta historia, bueno, trataré de hacerla lo más cortos posibles porque sí tiene bastantes detalles. En un Día de Muertos, valga la redundancia, pues casi me muero. Mi mamá y yo, te digo que es una fecha bastante especial para nosotros. Para mí es una fecha que me encanta, que es sagrada para mí. Entonces tendemos a hacer nuestro altar de muertos bastante, pues grandecito, ¿no? Porque son muchas personas a las que les ponemos el altar. Y entonces
tendemos a que sea una mesa solo para la comida, una mesa solo para la fruta, una mesa solo para la bebida, una mesa para el pan, o vamos variando, y hay una mesa que es para los chiquitos, que es para una de mis primas que falleció y por la cual yo tengo mi nombre. Entonces, una de esas noches, no nos explicamos por qué, nunca lo hacemos, te lo juro, no entiendo qué pasó ahí, pero dejamos las velas encendidas. Pero no le vimos el riesgo porque las velas estaban enterradas en bote de arena. O sea, no había una forma en que se voltearan. Era pesado a menos que temblara o alguien las empujara, pero pues éramos las únicas en la casa, las probabilidades eran ninguna. Nos fuimos a dormir y mi mamá y yo pues dormimos en diferentes cuartos y tenemos la costumbre de que pues cerramos la puerta y le ponemos seguros, nos vamos a dormir. Para esto, de nuevo, pueden creerme, pueden no creerme, yo cuento lo que pasó. Resulta que yo en mi sueño, mi abuelita había fallecido, yo era bastante cercana a mi abuelita. Yo recuerdo que en el sueño ella me decía, tienes que levantarte. Y yo, ¿pero por qué? Si todavía es de noche, o sea, todavía yo peleando en el sueño. Y me dice, no, es que tienes que levantarte. Y le digo, no, ¿por qué? Y empiezo a escuchar que me está gritando, Lucy, Lucy, levántate. Y yo ¿pero por qué quieres que me levante? Yo no entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en ese momento yo escucho que alguien grita, la casa se está quemando, pero esa ya no era la voz de mi abuelita, era la voz de mi mamá. Y yo dije, ¿cómo que la casa se está quemando? En ese momento yo me levanto, salto de la cama, para eso pues dormimos con las luces apagadas, solo dejamos como una lamparita en el pasillo por si tenemos que ir al baño. Me levanto, abro la puerta. Cuando abro la puerta que da al pasillo, todo estaba completamente oscuro y la lucecita de la lamparita se veía como lejos, como un túnel muy muy profundo y la luz hasta el final, de todo el humo que había. Porque literalmente las llamas ya estaban arriba y nosotros ya nos estábamos intoxicando. Para esto después mi mamá me cuenta que ella estaba dormida y que ella estaba soñando con una tía y con dos familiares, creo que era un tío y una tía que ya habían fallecido. Mi mamá estaba platicando con ellos y les estaba diciendo que pues ya era de la comida y que ella ya había puesto frijoles en la estufa. Y que de repente dice que empezó a oler a quemado y dice, creo que ya se me están quemando los frijoles. Y mi tía que ya falleció, le dice, no, te tienes que despertar. Y dice, ¿despertar de qué? Dice, tienes que irte porque todavía no es tu hora. Y le dice, ¿hora de qué? Y dice, tienes que despertar porque se está quemando la casa y si no te levantas vas a morir. Dice mamá, en ese momento ya se levanta y es cuando va hacia mi cuarto y me empieza a tocar, pero dice que yo ya no respondía, o sea que pasó mucho tiempo, un tiempo considerable, antes de que yo abriera la puerta. En el momento en el que yo abro la puerta, mi mamá me jala y empezamos a correr debajo de las escaleras porque mi casa es de 2 pisos. El altar lo habíamos puesto al pie de la escalera, o sea, literalmente no había mucho riesgo de que se cayera o algo que hiciera como chispas para que se incendiara. Entonces bajamos y todo estaba lleno de humo, o sea, no podías ver nada, las flamas ya llegaban hasta el techo y nosotros ya no podíamos respirar. Para esto nuestra puerta de la entrada es de metal, entonces sabes que pues el metal cuando lo calientas pues se expanden. Mi mamá trata de abrir, yo me caigo porque me caí en la escalera porque yo ya no podía respirar. Mi mamá tratando de abrir la puerta, no había nadie, era de madrugada, si gritábamos pues en lo que nos ayudaban pues ya podía ser muy tarde. Entonces yo recuerdo y escucho como mi mamá dice, mamá, por favor ayúdanos porque si no, no vamos a poder salir de ahí. En el momento en el que mi mamá dice eso, un cristal grandote que teníamos en la sala cae al piso y se quiebra en pedazos y la puerta se abre. Digo, fueron muchas coincidencias, muchas cosas que tú dices, a chinga, ¿cómo pasó? Para eso, la noche antes, habíamos dejado cubetas de agua en el patio. No nos preguntes por qué, ni siquiera nosotros nos explicamos por qué habíamos dejado cubetas de agua en el patio cuando pues nuestro sistema de agua está bien adentro, no íbamos a lavar el patio obviamente en la madrugada y no íbamos a lavar ni el coche, o sea, simplemente las cubetas las dejamos ahí. Entonces en el momento en el que salimos, vemos las cubetas y pues obviamente nuestra primera idea fue agarrar las cubetas y empezar a extinguir el fuego. Lo logramos, o sea, lo logramos apagar y empezamos a ver el altar. Pudimos checar que pues sí, el incendio se originó de una de las velas, no sabemos cómo se cayó, la cosa es que se cayó y como había manteles y como había papel picado, pues lo agarró luego y se empezó a quemar. La cosa fue esta, el altar estaba así, la mesa más grande era de comida, pan y fruta. Al lado estaba la mesa de puras bebidas alcohólicas, o sea, eran botellas y vasos llenos de tequila, de vodka, de cerveza, o sea, cosas que se podían incendiar y pues hacer que todo eso fuera como más flamable. Más flamable, sí. En el
El segundo nivel era de cosas dulces, de, no sé, llámalo, chocolates, pan, calaveritas, todo eso. Y en la planta más baja era para mi primita, la que te digo que falleció, y falleció de que será 2 años, 2 años, 1 año de vida. Entonces, a nosotros lo que se nos hizo muy raro fue que la única parte que se quemó de la ofrenda fue precisamente la parte de mi primita. Fue esa la que se quemó, o sea, literalmente no quedó nada, ni su fotografía, ni los juguetes que le pusimos, pero el fuego hizo una cosa muy extraña. Después de quemar el altar de mi primita, lo que hizo fue pasar por debajo de las mesas. O sea, no tocó ni la mesa de donde estaba la comida, y que era cosa que tenía aceite, ni tocó las mesas de las bebidas alcohólicas, que para ya las flamas que estaban hasta el techo se debieron de haber reventado por el calor. O sea, pasó por debajo de las mesas, pasó por debajo de la mesa de las bebidas alcohólicas, y quemó una parte de una imagen de una Virgen de Guadalupe, pero no más. Literalmente el piso, el techo y una de las columnas estaba quemado, el altar de mi primita, pero nada más ahí. No entendemos por qué el fuego, bien pudiendo quemar los manteles y las cosas que estaban en esas mesas, pasó por debajo. Literalmente ese Día de Muertos, pues sí, ¿no? Fue como una nueva oportunidad de vivir. Porque si la puerta no hubiera abierto, si yo no me hubiera despertado, si mamá no se hubiera despertado, pues lo más posible es que hubiéramos, pues, muerto intoxicadas por el humo. Sí. Entonces, pues fue uno de los... Para mí mi mamá fue uno de los días de muertos más emotivos, porque al día siguiente era el día grande, el 2 de noviembre. Entonces fuimos a misa y literalmente pues nos soltamos a llorar, ¿no? O sea, dejando de lado el hecho de que no nos explicáramos muchas cosas esa noche, pues es el hecho de que pues estás consciente de tu propia mortalidad, ¿no? De que pudiste haber muerto en algo que, o sea, literalmente ni pudiste haberte dado cuenta de cuando tu vida acaba. Entonces sí fue una de las experiencias en Día de Muertos más impactantes que tuve. Sí, es una de las historias más escabrosas que me ha pasado. Pero sí te digo, o sea, nadie se explica todavía por qué el fuego pasó por debajo de la mesa, por qué no tocó las bebidas alcohólicas, por qué no tocó los manteles del altar principal y pasó del altar de mi sobrinita a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues yo no tengo historias así. Pues gente, esto ha sido todo de mi parte. Gracias. No, es que, por ejemplo, en mi familia no celebramos Día de Muertos. Además, la familia de mi mamá es muy longeva. Pero así, los años. Tengo una tía que siempre ha estado ahí. Desde que recuerdo, ella existió. Ajá, fue Chabelo, luego ella, y mira, la vida siguió su curso. Como la reina Isabel. Ah, sí, ajá, los dinosaurios regresando con esto de la cuarentena, la naturaleza, y diciendo, ¿Lizzie sigue aquí? No, hombre. Muy bien, muy bien. Los años, ya tiene los años, y pues no tenemos tantos decesos en la familia. Ajá. Lo que sí recuerdo es que el pariente relativamente más cercano que he tenido, que cercano en cuanto a cercanía, vinculación emocional, ha sido mi bisabuela. Pero ella falleció a los 97, 98 años. Vaya, bastante grande. Uh-huh. Y de hecho falleció por un descuido médico. Vaya, o sea que ni siquiera por... No, por vejez, no. No, o sea, fue porque alguien hizo mal su trabajo, vaya. Sí, y ella obviamente antes de morir, pues vivió. Existió. No, a ella sí le pasaban ciertas cosas, pero pasaba algo muy curioso, que incluso cuando tenía como sus 80 años, empezó a dormir con tijeras bajo la almohada, en forma de cruz. Uh-huh. Es otra forma de protección. Exacto. De hecho, se utiliza también mucho en los bebés para evitar a espíritus malignos y brujos. Lo acuestas de lado, sin peluches alrededor, para que no se asfixie, pero con un par de tijeras debajo de la almohada. Claro. A mí me parece muy seguro, ¿a ti no? Sí, bueno, el bebé no va a sacar las tijeras y te va a apuñalar. Hasta donde sabes. Hasta donde sabemos. No hay nada más creepy que un niño. No hay nada. No hay ningún ser más creepy que un niño. A mí, en lo particular, me dan mucho miedo los niños. No hay nada más psicótico que un niño. No lo sé, he conocido varias personas y profesores que podrían encabezar esa lista, a mi parecer. Es que
nosotros vivimos en el estado de Puebla y hay una cosa que se llama la marcha siniestra y cada que hay marcha siniestra me he dado cuenta que los niños se sienten muy atraídos hacia todo lo que tenga una apariencia demoníaca. Interesante. Yo no he podido ir porque, como ya dije, siempre me pinches enfermo. Si ustedes del estado de Puebla y tienen la oportunidad, así, pues, y si llegamos, más que nada. Si llegamos, a Halloween, mira, que la cosa de, hay que moverlo para mayo, ¿no? Ya de una vez. Yo digo, como la Navidad. Ajá, en vez del 31 de octubre, el 31 de mayo salimos a no, mejor no, porque eso, no, a ver, espérate. Digital. Va a ser una cosa virtual, nos disfrazamos todos, hacemos una conferencia en Skype. Virtualmente pues, porque cuarentena. Hashtag cuarentena. Adornamos la casa de Halloween. Sí. Hashtag pre-Halloween. Hashtag me quedo en casita. Hashtag me quedo en casa disfrazado. Y, sí. Bueno, te digo, a mí se me hace muy raro que los niños sientan esta atracción tan curiosa y normal, porque es algo natural con los seres que tienen una apariencia de infernal, demoníaca o grotesca. Como que entre más feo está uno, un disfraz, entre más diabólico, más se sienten atraídos. Yo iba con un amigo que se llama Jano, que espero que nos esté escuchando, que hizo un disfraz. ¡Hola, Jano! Llevó un disfraz como algo así como de monje, pero la cara la tenía de calavera con cuernos. Y todos los niños se acercaban y lo veían y era como de, ¡guau, señor, lléveme con usted! No sé, es algo muy raro. También siento que los niños como que son más propensos a ver ese tipo de cosas. Porque, otra vez, cuando pasó lo de la bruja, pues yo era una niña. Pero entre más fui creciendo, menos creía y menos cosas me pasaban. Como decía Lucy, ¿no? O sea, tuve que crecer en este ambiente, esa maldita vida tranquila. Qué desgracia la tuya tener una vida tranquila, plena y feliz. Maldita sea. No, o sea, sí, no, lo agradezco porque en realidad he escuchado historias que sí son, que a mí en lo particular sí quizás no me traumen, pero al principio sí un buen susto y un ligero paro cardíaco sí me da. Wow. No, es que sí he escuchado historias que sí dices, what? De gente que ve mujeres o personas en afuera de sus casas o afuera de sus ventanas, que las ven dormir, o que tengo una compañera de trabajo a la que le jalaron los pies en Oaxaca, un día que fue a un cementerio, y no solo le jalaron el pie, le rasguñaron el pie, porque la Yo he dormido en cementerios. Porque, ¿por qué no? Es buena idea dormir. Tengo sueño, ve aquí, como los guajolotes, deja a mi mamá, como los guajolotes, te da sueño y ahí te duermes. Mi tío también, pero también he estado en cementerios en altas horas de las noches, 1, 2 de la mañana he estado en cementerios. Ah, mira, ¿sabes qué me pasó apenas? Que creo que fue más una cosa psicológica que una manifestación sobrenatural, que no podía dormir porque tenía la sensación de que me estaban viendo. Es el día que te dije, ¿no? Sí, es que conversando con Umi, llegamos nos dimos cuenta que nos pasó pues prácticamente el mismo día, y no solo a nosotras, sino una serie de personas que decían que no pudieron dormir o que no podían estar tranquilos porque tenían la sensación de que había algo en sus casas. Y fue hace 2 semanas, ¿hace una semana? Más o menos una semana, creo que fue sábado o domingo. Ajá. Que de repente yo no podía dormir porque estaba muy asustada, porque yo sentía que me estaban viendo. Y para esto yo en su casa duermo con las puertas cerradas, igual que Umi, cierro mis puertas y yo me duermo. No pude dormir así y me vi en la necesidad de abrir la puerta para que entrara un poco de luz, porque tenía la sensación de que había alguien al lado mío viéndome. Para esto no es algo que me pase a menudo, no es algo que me pase nunca. Si la gente que me conoce sabe que yo tengo un sueño que entro en coma. No me despiertas con absolutamente nada. Entonces yo estaba entrando del sueño y de repente me desperté de golpe porque tenía la sensación de que había alguien al lado mío viéndome dormir. Esto me ha pasado a la inversa. Yo a veces veo a la gente dormir y la despierto, pero nunca me había... Confirmo. Es una cosa un poco creepy, pero te vas acostumbrando porque es buena muchacha. Gracias. No, pero, o sea, sí me pareció muy extraño porque, yo vivo sola, o sea, de entrada yo vivo sola. Y aparte,
o sea, no hay forma de que hubiese alguien, pero se sentía la presencia. No sé si les ha pasado, y si sí, coméntenos sus historias sobrenaturales, o si les pasó a ustedes que hace aproximadamente una semana, entre sábado y domingo, que también no podían dormir porque sentían que los vigilaban o que los veían o que había algo en sus casas. Porque se nos hizo muy raro porque también a Umiko le sucedió. Y yo sé que podrán decir que son como estas secuelas que deja la cuarentena y pues el contacto humano que hemos tenido últimamente, también yo sé que influye mucho porque sí sé que hay muchas personas, por ejemplo en mi caso no siento que me afecte tanto porque no soy una persona muy sociable. Entonces mi ambiente natural sí es permanecer en mi casa y no tener mucho contacto. De hecho, hay mucha gente que dice, es que tú sales a muchos lugares y es como de, yo no salgo, me arrastran a lugares. Entonces, sinceramente, a lo mejor sí, pero yo siento que no fue como esta psicosis del encierro. Porque pues, de hecho, antes de que empezara la cuarentena, pues yo por problemas de salud, porque como de nuevo siempre me pinches enfermo, yo ya había pasado un mes, un poco menos de un mes, en mi propia cuarentena, ¿no? Entonces literalmente este vendría siendo mi segundo mes. Y había su cuarentena, tomó un segundo aire y dijo, no sales, sí, tú no sales. Vas a salir. Tú te vas a quedar aquí porque pues debes estar aquí. Entonces a lo mejor y ustedes dicen a lo mejor por el lapso de tiempo, pero no, realmente sí fue una sensación bastante rara, bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, porque pues salió de la nada, ¿no? O sea, no fue ni incluso que nos estuviéramos sugestionando, porque recuerdo que ese día perfectamente pues me acosté a dormir, estaba viendo una película, pero simplemente como que empezó a surgir el temor de la nada. Lo mismo me pasó a mí. Yo recuerdo que ese día estaba ¿qué estaba haciendo? Terminé de ver una serie en Netflix y dije, mira, ya es muy tarde, mejor dicho, ya es muy temprano, vamos a dormir. Lo mismo, ¿no? Hice mi ritual de apagar las luces, cerrar las puertas. ¿Sabes qué me pasó ese día? ¿Qué? Yo nunca o sea, yo vengo de un lugar que es muy caluroso. Uh-huh. Ahorita está haciendo calor en la ciudad, pero no está haciendo más calor al que yo estoy acostumbrada. Entonces, a veces aquí en la ciudad me da frío, entonces yo siempre duermo tapada. Ajá, es una persona bastante friolenta. Sí, soy muy friolenta. 20 grados, baja de los 20 grados, 18 grados y yo me estoy muriendo de frío. Me tapo siempre, porque no sé si también les pasa que como que con la cobija se sienten protegidos. Bueno, estoy ahí con mi cobija de plomo, a prueba de fantasmas, y ya me estaba intentando dormir, cosa que no pude porque sentía esta cuestión de la presencia. En algún punto de la madrugada y pues parte ya de la mañana, pues sí me pude dormir, pero fue poco tiempo, y cuando desperté completamente destapada. Vaya. Pero completamente destapada, y las cobijas estaban como si las hubiera lanzado al otro extremo de mi cama. Wow. Ajá, y yo dije, de hecho yo me desperté porque sentí un poco de frío. Dije, qué raro. Ya cuando me despierto completamente veo que yo no tengo ninguna cobija. Dije, ¿qué pasó aquí? Pero sí, ¿qué sucedió? Y de hecho, pues hemos dormido por situaciones, llámese pijamadas o lo que tú quieras, hemos dormido juntas y sí es cierto, o sea, yo nunca te he visto que te destapes. Creo que es más posible que me destape yo que te destapes tú. Uh-huh. No, yo estaba completamente destapada y al borde de mi cama. Y dije, no sé qué pasó aquí, pero no me gusta. Sí. Pero eso solo fue un día. Y otra vez, no es que me suelan pasar cosas de este tipo. Y no soy un poco escéptica. Y otra vez, no puede que sea porque no tengo alma y no tengo esta moneda de cambio, ni hay nada que puedan sacar de mí. Pero sí me pareció muy raro, y que no solo haya pasado a mí, sino también a Umi, y que no solo a ella, sino que incluso se abrió un hilo en Twitter de la cantidad de personas a las que les había pasado. Sí, de hecho, ¿quién fue? Creo que fue de hecho, uno de los hilos los abrió una youtuber que es famosilla. Ay, no sé si sea correcto decir nombres, ya recordé quién es. Bueno, la cosa es que fue una youtuber famosilla que generalmente muestra ya sea juguetes o objetos de
de interés y ves si sí funcionan o no. Y antes tenía un rayito color rosa en su cabello y usa lentes. Hasta ahí voy a decir. Ella fue una de las que también dijo que le había pasado algo similar. Comenta si a ustedes les pasó algo así, pues díganos, ¿qué les pasó? ¿Qué les sucedió? Si les jalaron las patas, los descobijaron como a mí. O si estamos locas, también es posible que los estemos. Puede ser un ataque de histeria colectiva o de psicosis. Claro. Digo, también existe la posibilidad de que estemos locas. No nos cerramos al diálogo. Diagnosticadas de algunas cosas, estamos. En Tal tratamiento, vez. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar. Después sacaremos una segunda parte, porque esto, mira, da para mí. Da horas y horas. Porque sobre todo Umi le han pasado cosas, pero raras, lo que le siguen. Sí. Créanme que conmigo no se van a aburrir. Me pasan cosas de todo. A mí me pasan otro tipo de cosas, pero lo mío es más de interacción social. Yo creo que después les vamos a hablar de eso, de las cosas raras que me han pasado en los transportes públicos, con los taxistas. Miren, ahí hay... También para dar y regalar. Sí, no, extraña. A mí nunca me han pasado cosas raras en el transporte público. A mí sí. Creo que yo no, pero a lo mejor y me acuerdo de algo. No, a mí sí, en los transportes públicos. Y yo usaba mucho esta aplicación que se llama BlaBlaCar. Entonces sí. Gente de muchos lugares y gente muy rara. Y luego usaba taxis y Uber. Y mira que de ahí, de nada más de un año y cacho, un montón de historias. Pero pues sí, creo que sí, ya es momento de despedirnos. Ya el programa estuvo bastante extendido, por decirlo de alguna manera. Extendido, nutridito, pero mira, si de que no se van a aburrir, no se van a aburrir. De que no se van a aburrir, y ya saben, si quieren una segunda parte o si tienen algún tema que quieran decirnos o que quieran que abordemos en este programa que apenas se va, este delicioso programa que apenas va empezando, pues... El delicioso podcast. También si tienen un nombre mejor que ese, dénoslo, porque no somos buenos poniendo nombres. Si no, díganme, y este programa se va a llamar El Delicioso. Y si les preguntan, van a escuchar El Delicioso. El delicioso del fin de semana. Muy bien. No, por favor, denos nombres. Pero bueno, hasta aquí nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes. Fue un gusto que nos hayan escuchado. Y ya saben, pueden recomienden. Si les gustamos, recomiéndenos. Si no, recomiéndenos a quien le cae mal. Y el punto es que compartan el programa. Ustedes disfrútennos, que pues aquí vamos a estar, pero y si un día ya no, y si nos da COVID, ojalá y no. Ojalá y no. Vamos a ver, pero ustedes escuchen. Yo sí quiero vivir. No lo sé, Rick. Pero sí, bueno, compártanos, díganle a sus amiguitos que nos escuchen o a sus enemigos en caso de que quieran torturarlos. Y pues nada. Recomiéndenos algún tópico del que quieran que hablemos, porque así como nos escuchan, sabemos de cosas. ¿Qué sabemos? Vamos a averiguarlo. Ajá, y si no investigamos, de que investigamos, investiga. Aquí no hay temas tabús. Ajá, y eso está muy padre porque mira, somos bien open mind y de lo que quieran les venimos hablando. Les venimos manejando. Y pues bueno, no se pierdan el programa de la próxima semana, donde los sorprenderemos con un tema sorpresa, porque tampoco sabemos de qué vamos a hablar. Nos vamos a sorprender todos, ustedes, nosotros, pero escúchenos. Adiós, entecitos sobrenaturales.